Y lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar la diapositiva, es ¿dónde en la Biblia ustedes encuentran la palabra mundano? Les pregunto. ¿Alguna vez han encontrado la palabra mundano en la Biblia? ¿Alguna vez? ¿La han leído, hermano? ¿La han leído alguna vez la palabra mundano? ¿Alguna vez la han leído? La pregunta es entonces, ¿por qué la han expresado? Si no la han leído. Y nosotros asociamos la palabra mundano, la asociamos a la gente que es del mundo. ¿Cierto? Esa es la aproximación más cercana que tenemos. Que la gente mundana hace parte del mundo. Pero déjenme decirles esto. Nosotros llamamos a las personas mundanas, ¿a qué personas llamamos mundanas? ¿A los de la iglesia o a los que no son de la iglesia? Los que no son de la iglesia. Pero déjenme decirles un secreto hoy. Que la palabra mundano específicamente no se refiere a una persona que no es de la iglesia. Y miren que la palabra mundo, esta palabra se encuentra mayormente en el Nuevo Testamento. La palabra mundo proviene de un término griego que significa cosmos. ¿Ustedes han escuchado esa palabra muchas veces? Cosmos. Y la palabra cosmos en la Biblia significa mundo o significa universo. Significa universo. Pero no solamente significa eso, también se puede traducir orden, el mundo, y los usos que tienen es el mundo, el universo o asuntos mundanos o los habitantes del mundo, o significa adorno a veces. Es decir, que todas las veces que se encuentra la palabra mundo en el Nuevo Testamento, no siempre significa lo mismo. Es decir, usted cuando lee la palabra mundo, puede tener el significado del planeta Tierra o puede tener un significado de que gente que pertenece al mundo o simplemente significa el universo. Entonces déjeme decirle que de alguna u otra manera todos somos mundanos. ¿Por qué? Porque la palabra mundo significa asuntos mundanos o negocios que tiene el mundo. Yo le pregunto, ¿la bicicleta que usted tiene, usted la trajo del cielo o es del mundo? El trabajo, el saco, la corbata, el vestido, las sandalias. ¿Eso es de dónde? Y por lo tanto usted está haciendo uso de asuntos mundanos en su vida. Es decir, que de alguna u otra manera usted y yo somos mundanos. Sin embargo, la Biblia o el Nuevo Testamento hace una diferencia. Jesús hizo la diferencia entre gente del mundo y gente que no es del mundo, a pesar de que nosotros hacemos uso del mundo. Vamos a seguir. Y vamos a seguir con esto. Miren, la palabra mundo en la Biblia puede significar el mundo físico. Vamos a buscar nuestra Biblia, por ejemplo, Juan 1:10. Me va a acompañar allí. Juan 1:10. La palabra cosmos puede significar el mundo físico. Ese es uno de los principales significados en el Nuevo Testamento. Juan 1:10. ¿Alguien más tiene Juan 3:16 y luego Primera de Juan 2:15-16 y luego Hebreos 1:2? Primer texto bíblico, Juan 1:10. Dice así: en el mundo estaba y el mundo no fue hecho por medio de él. No, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Ok, miren que cuando se refiere a la palabra cosmos, mundo, ¿se refiere a qué? A un mundo que es físico. Se refiere a cosas tangibles, a un mundo que es físico. Sin embargo, en Juan 3:16, ¿a qué se refiere la palabra mundo? Ajá. Al mundo. Y miren que la palabra mundo ahí no es el planeta Tierra, ahí es la gente. De tal manera amó Dios al mundo, no al planeta, al físico, sino a la gente que vive dentro del planeta. Entonces, su segundo significado es que puede significar a la humanidad. La misma palabra, ojo, no estoy hablando diferente, la misma palabra cosmos puede referirse al mundo, al planeta Tierra, al globo terráqueo
o puede referirse a la humanidad, y es la misma palabra. Vamos a la siguiente. Primera de Juan 2:15, 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En él. Miren que aquí en este texto la palabra cosmos o mundo no se refiere a un mundo físico. Segundo, no se refiere a la humanidad. Tercero, se refiere a un sistema de valores y creencias, es decir, lo que está en el mundo, esos valores y esas creencias. No améis al mundo, ni las cosas que están ¿dónde? En el mundo. Entonces, se está refiriendo a un sistema de valores y creencias que no hacen parte de la Biblia o que contradicen a la Biblia. No ames al mundo. Es decir, no ames lo que se practica en el mundo. ¿Qué se practica en el mundo? Y la Biblia es clara, dice, porque el mundo es del maligno. Es decir, lo que se practique del mundo no agrada a ¿quién? A Dios. Cuarta, significa orden cósmico o sistema celestial. Hebreos 1:2. En estos últimos días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo. Miren que la palabra allí cosmos, no es, la Reina Valera no lo traduce mundo, sino que universo. E incluso la gente que suele preguntarme por otros mundos, que dice, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que hay otros mundos? Ahí en Hebreos 11 dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra. La Reina Valera contemporánea dice, por la fe entendemos que los mundos fueron constituidos o formados por la palabra. Y la palabra mundos o universo allí es cosmos. Es decir, la misma palabra que se utiliza para entender estos cuatro significados. Advertencia. Las mismas palabras en toda la Biblia no significan lo mismo. Eso es, a veces nosotros tenemos un problema de interpretación, que pensamos como Juan dice agua y como Mateo menciona la palabra agua, entonces es lo mismo. Pues por eso tenemos el león. Ajá. Usted va a leer el león y usted dice, uy, este es el diablo, pero no porque Jesús es el león de la tribu de Judá. Exacto. A veces son así de tangible, es decir, un león porque uno lo identifica por el contexto. León, el que ruge como un león, uno dice, no, ese no es Cristo, ese es el diablo. Y uno dice, el león de la tribu de Judá, no, ese es Cristo. Pero a veces, porque ese es el tema de esta tarde, a veces las cosas no son tan claras y necesitamos ir un poco más allá de la Biblia que tenemos en español. Y miren que aquí nos estamos ubicando en el idioma original, que es el griego. Ahora, si usted ve la palabra mundos en todos esos 4 versículos, usted piensa que es lo mismo, que no es lo mismo. Yo pensaría que es lo mismo. Si acá está mundo y acá el otro versículo está mundo, ¿qué dice usted o qué digo yo? No, es el mismo mundo. Pero el idioma original me está diciendo que aunque está la palabra mundo traducida en español, en el idioma original no significa lo mismo. Vamos a buscar unos ejemplos. Vamos a pasar, por favor. Miren, Malaquías 3:13 al 15 dice, pero ustedes hablan mal de mí y todavía preguntan, ¿de qué de malo hemos dicho? Pues esto es lo que han dicho, no vale la pena servir al Dios Todopoderoso, aun si pecamos contra Él. Increíble esto, miren, no tiene caso que nos pongamos tristes, ni vale la pena obedecer sus mandamientos. Bien sabemos que los orgullosos viven felices y que a los malos siempre les va bien. Nunca les pasa nada malo, ni siquiera cuando ofenden a Dios o lo ponen a prueba. El Señor le preguntó a Israel, ¿ustedes qué es lo que dicen? Señor, no hemos dicho nada malo. ¿Saben lo que decía Israel? Si obedecemos, está bien. Y si no obedecemos, también está bien. Y saben lo que dice el pueblo. El pueblo dijo,
Al que lo obedece, al que no obedece, le va bien que al que obedece. ¿Qué hacemos? Ok. El versículo dice que a los malvados les va bien y nunca les pasa nada malo. ¿Es eso real? Miren la queja de Israel. Es la queja que nosotros tenemos a veces. Que nosotros decimos, Señor, mire, yo estoy dando la ofrenda, voy a la iglesia, yo te obedezco, yo guardo los mandamientos, pero estoy sufriendo de cáncer. Pero aquella persona que está afuera, que toma alcohol, que consume drogas, que está en todo lo malo, no tiene cáncer. Y esa es la queja del pueblo de Israel, Señor. ¿Por qué a los malos les va bien y a nosotros que estamos obedeciéndote nos va mal? ¿Por qué? Esa es la queja de Israel. ¿Por qué a ellos les va bien y nosotros mal? Si supongamos que nosotros somos los fieles. Usted se pregunta, Señor, yo diezmo, yo ofrenda y me va mal. Y el que no da ofrenda ni diezmo le va bien. ¿Cómo usted resuelve ese asunto? Y miren que Israel tenía la queja. Y en el siguiente versículo, Dios le responde. Siguiente, allí. Dice, cuando los que adoran a Dios y lo respetan oyeron lo que Dios dijo, hablaron entre sí. Dios se dio cuenta de esto y les prestó atención. Y entonces mandó que se anotaran en un libro sus nombres para recordarlos. Además, Dios dijo acerca de ellos, ya viene el día en que ellos volverán a ser míos. Serán mi tesoro especial y no les haré ningún daño. Los trataré como trata un padre a los hijos que le sirven. Entonces ustedes verán una vez más que hay diferencia entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no le adora. Uno dice, Señor, yo no le veo ningún sentido a la vida cristiana. Los jóvenes, por ejemplo, nosotros los jóvenes decimos, Señor, yo estoy en tu iglesia, yo soy fiel, yo no consumo droga, no estoy bien, pero me está yendo mal, no entro a la universidad, me va mal el colegio, estoy esto, tengo lo otro. Pero aquella persona que está en lo malo, entró a la universidad rapidito. Entonces uno se hace pregunta, pero Dios dice que al final del tiempo Él tendrá la diferencia entre el bueno y el malo. Y es como la ilustración de un profesor. Yo que he estado en aulas de clase, en colegios públicos, hay estudiantes que no hacen nada. No hacen tareas, les va mal en los exámenes y pasan haciendo desorden. Al final del periodo, ¿quién llora? ¿El que hizo desorden o el estudiante aplicado? Así va a pasar al final del tiempo. ¿Quién va a llorar, los buenos o los malos? Y miren que Dios sí hace la diferencia. A veces nosotros no vemos la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque estamos en el mismo mundo, estamos sufriendo las mismas calamidades y al parecer no hay diferencia. Pero cuando Cristo venga, Él sí va a hacer diferencia. Él sí va a recompensar a los fieles y a los malos también. Pero tendrán destinos eternos y destinos diferentes. Sigamos. Dice, entonces el Señor dijo, Lucas 18, 6 al 8, dice, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clame a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Por qué creen que esta parábola se redactó? Para eso. Porque la gente estaba muriendo o estaba siendo perseguida y no había diferencia. Entonces la gente le preguntaba, Señor, ¿y yo qué hago aquí? Nos están matando y no hay diferencia entre el bueno y el malo. Y Dios dijo, les aseguro que pronto les hará justicia. Es decir, que cuando Cristo venga hará realmente ¿qué? Justicia entre el bueno y el malo. A veces nosotros como cristianos nos desesperamos. ¿Por qué nos desesperamos? Porque a una persona, he visto muchos casos de hermanos vegetarianos, totalmente vegetarianos,
y les da cáncer. ¿Cómo usted explica eso? O sea, personas que han estado toda su vida comiendo sano, una alimentación sana, y de repente les da un cáncer. Puede ser. Pero ¿cómo usted explica que a alguien bueno le vengan cosas malas? Es que ahí está la justicia. O sea, uno no ve justicia allí. Usted dice, Señor, pero si yo te soy fiel, y le vino una enfermedad y se murió. O sea, ¿quién explica eso? Nadie. Y entonces, ¿qué dice uno? O sea, uno dice, es mejor estar fuera de la iglesia que dentro, porque aquí dentro me va mal y allá afuera me va bien. Porque usted ve que hay gente que fuma toda su vida y nunca les da una enfermedad de los pulmones. Ajá. Exacto. La idea es en preguntarle a Dios por qué, si suponemos que estamos andando por ahí. Y hay muchas promesas en la Biblia que dice, yo te protegeré, Entonces, ¿cuál es el caso? El caso es que Dios pronto hará justicia, aunque nosotros no la veamos. Ahora, entre tanta injusticia que hay, Dios pregunta, ¿a cuántas personas con fe hallaré en la tierra? O sea, en un mundo tan injusto, ¿cuánta gente va a perder la fe? Mucha gente. Y la pregunta es, ¿a cuántas personas con fe hallará Dios en la tierra? O sea, habiendo tanta injusticia que socava la fe. ¿Esto por qué está en el tema? Porque eso hace parte del mundano y del celestial. Y lo vamos a mirar ahora. Siguiente. Y miren esto. ¿Saben? Solamente la palabra mundano, solamente una sola vez se encuentra la palabra mundano en la Biblia. Solamente. Y se encuentra como un adjetivo. Por ejemplo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras guardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Miren que dice, y no está hablando de personas, está hablando de deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? Los deseos malos que están en el mundo. Porque no todo en el mundo es malo. Una nevera no es mala, una lavadora no es mala. Cuando habla del mundo de la Biblia y rechaza el mundo, está refiriendo a todo aquello que hace la gente, pero que es malo. Que es malo. Siguiente. Y miren que aquí se encuentra también, pero no como mundano, dice. Ahora bien, con el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario ¿qué? Terrenal. Esa palabra terrenal es la misma palabra cosmos. Y miren que se traduce cosmicón, porque es un adjetivo, no es un sustantivo, no es mundo, sino es mundano o terrenal. Y miren que la traducción es la misma palabra, cosmos. Para referirse ¿qué? A algo que pertenece a la tierra. Por ejemplo, dice ahí un santuario terrenal. ¿Dónde está un santuario terrenal? ¿Dónde está un santuario terrenal? En la tierra. Por eso la Biblia hace diferencia entre un santuario ¿qué? Celestial y uno. Porque el terrenal pertenece, es un cosmos, pertenece a la tierra. Entonces, aquí explicando el término cosmos o mundano, no simplemente significa alguien que no obedece a Dios. Puede significar también a personas o cosas dentro del mundo. Por eso es que tenemos que tener cuidado con utilizar la palabra mundano a veces. Una vez utiliza muchas palabras, pero a veces no saben de dónde provienen. Y es bueno buscarlas en la Biblia. Siguiente. En Juan 8:23 Jesús dijo,
Y les dijo, vosotros sois ¿de dónde? De abajo. Yo soy ¿de dónde? De arriba. Vosotros sois de este mundo. Y la misma palabra y es cosmos. Yo no soy de este mundo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy ¿de dónde? De arriba. ¿Y ustedes son de? Ustedes son del mundo. Siguiente. Mire el siguiente ejemplo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A quién se refirió Jesús como el príncipe de este mundo? Al diablo. Entonces miren que la palabra príncipe es ahí gobernante. Ahora el gobernante de este mundo va a ser echado ¿dónde? Afuera. Quiere decir que el mundo no está manejado por un buen príncipe ni un buen gobernante. Porque Jesús dijo, este mundo está gobernado por el príncipe, por el diablo, pero él va a ser echado ¿qué? Fuera. Es decir, que estar en el mundo significa estar del lado del enemigo. Sigamos el ejemplo. Si fuerais del mundo, el mundo los ¿qué? Los amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Es decir, nosotros éramos antes ¿qué? Mundanos, pero Dios nos sacó ¿de dónde? Del mundo. Dice, yo os elegí del mundo. Ahora, porque no somos del mundo, ¿qué significa no ser del mundo? Significa no hacer las prácticas malas que el mundo hace. Eso significa ser del mundo. No hacer las prácticas que el mundo hace, las prácticas malas. Y Jesús dice, yo los elegí del mundo. O sea, yo los saqué de esas prácticas malas y los traje hacia mí. Siguiente. Sí, ahí. Dice, no ruego que los quites ¿de dónde? Del mundo. Esa palabra mundo, ¿a qué se refiere? No ruego que los quites del mundo. ¿A qué significado de los 4 que vimos anteriormente pertenece? Dice, no ruego que los quites del mundo. Ahí se refiere a lo malo que se hace, o sea, pero porque es que ahí abajo sigue la otra, sino que los guardes Del mal. O sea, ahí uno como lo entiende es que Dios no diga, bueno, nos vamos a sacar de este planeta Tierra a otro mundo, a vivir a otro lado. Antes se refiere a esa parte, no sacarlo de este planeta, sino que los guardes del mal. Exacto. Ese es el sentido, hermano. Ese es el sentido. No ruego que los quites del mundo. ¿Por qué Jesús dijo esto? Miren, en los tiempos de Cristo había una secta que se llaman los esenios, que eran casi parecidos a los fariseos. Los esenios, ellos no vivían en las grandes ciudades, ellos vivían por allá en las cuevas. Por eso los pergaminos del Qumran, en los estudios dicen que esos escritos que encontraron en el Qumran eran de los esenios, esa parte de las escrituras, porque vivían en las cuevas. ¿Qué pensaba la gente cristiana en los tiempos de Jesús? Que ellos no se debían vincular con el mundo, es decir, no se debían vincular con la gente, ni con la política, ni con nada. Entonces por eso vivían ¿qué? Alejados. ¿Qué era alejados? En las cuevas, en los desiertos, por allá lejos. Y Jesús explica, el Señor no los va a sacar del mundo, o sea, no los va a llevar a otro mundo, sino que solamente ¿qué pide Dios? Que los apartes del mal. Y miren que la palabra mundo tiene significado de planeta. No se refiere a otra cosa. Siguiente. ¿Puede seguir, por favor? Ok, allí. Dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. ¿Qué significa ser amigo del mundo? Ajá. Exacto. Y miren que ahí no se está refiriendo al planeta. Ahí está refiriendo a las prácticas malas del mundo. O sea, no sean amigos de lo malo que hace el mundo. Sino que dice, porque que es amigo del diablo en este caso, porque hace las prácticas malas, es enemigo de Dios.
Y miren que la misma palabra allí, mundo, es la palabra cosmos. Siguiente. Hay otro texto, el que encontramos en Juan. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, y ahora dice exactamente lo que hemos dicho, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, ustedes han leído la parábola del sembrador, ¿cierto? En la parábola del sembrador hay 4 tipos de terrenos, una sola semilla. Los 2 tipos de terrenos, el del camino y el de las piedras, eso se va. Pero hay un tipo de terreno que no se va, o 2 tipos de terreno que están en la iglesia, que es el terreno, la semilla que queda entre espinos, y está la otra, la que es buena, ¿qué? Buena tierra. Ahora, ¿qué dice Jesús con respecto a la semilla que cayó entre espinos? Jesús dice que aunque la semilla cae, dice que las personas de ese terreno las ahoga los placeres de la vida, los deseos del mundo y las riquezas. Ahora, los 2 tipos de tierra, esos tipos de terreno, ¿dónde están? Están en la iglesia. Es decir, que aquí hay personas en la iglesia que son espinos, y hay otras que son ¿qué? Buena tierra. Es el mismo significado de la cizaña y el trigo. En la iglesia hay cizaña y hay trigo. Es decir, a pesar de que la gente se congrega en la iglesia, hay gente que pertenece al mundo. Porque hace partícipe de los deseos de los ojos y los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Siguiente. Ok, siguiente. Ok, ahí quiero finalizar. Porque aquí les quiero explicar algo interesante. Vamos a buscarlo acá. Ok, aquí queremos examinar 1, 2, 3, 4, 5 palabras. Búsquelo allá, busque Romanos 12:2. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y aquí les quiero enfatizar la importancia de tener ayudas. ¿Qué ayudas tenemos nosotros fáciles hoy? Tenemos un diccionario bíblico. No sé si tienen un diccionario bíblico. Se puede descargar en Play Store. Tienen un comentario bíblico. También pueden consultar. Hay una aplicación de la Biblia en Play Store que usted puede mirar las versiones a segundas. O sea, usted puede mirar lo que dice cada versión en un solo vistazo. Un paralelo de versiones. Ahora, eso es bueno hacerlo. Pero hay otras ayudas en internet que nos facilitan a veces la tarea de investigar el texto bíblico. Vamos a leerlo. ¿Qué dice? Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ok. Es interesante que si usted investiga el bosquejo de Romanos, se va a dar cuenta que del capítulo 12 en adelante, Pablo comienza con la conclusión de su carta. Segundo, del capítulo 12 Pablo empieza a describir lo que debe hacer un cristiano para vivir una nueva vida en Cristo. Porque ya antes ha hablado de la justificación por la fe.
desde el capítulo 12 en adelante Pablo viene a decir cómo debe vivir un cristiano. Y él cita ese texto bíblico: no os conforméis. ¿Qué entienden ustedes por no conformarse? No os conforméis. Ok. Eso es lo que podemos cantar de la palabra en español, de conformarse, de estar incómodo en un lugar o en una situación. Quiero salir de eso. Pero saben que esta palabra, que es la palabra original, que es esta, sistematiceste, esa palabra significa salir del molde o del modelo. Es decir, no se conformen significa, según la Biblia, significa no se adapten al molde o al modelo que tienen. ¿Y el molde de qué? Al molde del qué? Del mundo. Es decir, cuando Pablo escribió esto, les dijo a los romanos, no sigan el mismo patrón que siga la gente. No se metan en el mismo molde en que está la gente. No sigan el mismo camino. ¿Y cuál camino? El del mundo. Ahora déjenme decirle algo importante, que aquí la palabra mundo no es la palabra que vimos de cosmos. Ahí no se utiliza esa palabra. Se utiliza la palabra aioni. Y le voy a explicar algo interesante. ¿Cómo ustedes hubieran visto esta palabra mundo? ¿O cómo la ven? Normalmente nosotros la vemos como no conforméis, no se conformen al mundo, no se conformen a lo que la gente hace. Pero saben que esta palabra aioni significa era o tiempo, un tiempo específico. Es decir, sería no se metan en el molde de este tiempo o de ese tiempo. Es decir, Pablo está hablando en un sentido de lo que llamamos hoy moda. La moda en los tiempos de Pablo era seguir los ídolos, seguir a la gente. Ahora, ¿cómo sería este versículo para nosotros hoy? No se metan o no sigan el mismo patrón de esta era o de este tiempo. ¿Qué es lo que se hace en este tiempo que es malo, que no debemos seguir? ¿Qué puede ser? Adoración falsa. ¿Cómo? Apostasía, homosexualismo, drogas, moda. Y sigue la siguiente palabra, que es la palabra que me encanta aquí. Si no transformaos. ¿Ustedes han escuchado la palabra metamorfosis? Sí. Bueno, mire, Pablo utiliza la palabra metamorfosis allí. Y la palabra allí es metamorfo. Es decir, y miren que la palabra metamorfosis se le aplica a la mariposa. Y es una aplicación bien exacta. Porque la mariposa es una oruguita. Pero cuando la oruga pasa a mariposa, es allí un cambio de ¿qué? De forma. Y miren que Pablo utiliza aquí la palabra metamorfo. Es decir, el Pablo lo que está diciendo es: no se amolden, no se metan al molde de esta era, sino cambien de forma. Cambien de forma. Cambien de estilo. Así como una oruga no se parece a una mariposa, así nosotros cuando llegamos a Cristo no debemos parecernos a lo que antes éramos, sino que debemos cambiar en una forma tan diferente que usted no vea que una mariposa tan linda venga de una simple oruga. Y miren que dice aquí: si no transformaos. Y ahora dice: por medio de la renovación. Por medio de la renovación. Y esta palabra significa un nuevo desarrollo.
Miren que el apóstol Pablo aquí está hablando de no se amolden, no se metan en el molde del mundo o de esta era, sino cambien de forma y sigan el desarrollo. ¿Qué vale el desarrollo? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esa palabra entendimiento es la palabra nous y significa mente, corazón. Es decir, ¿qué debe cambiar Dios en el ser humano para que el ser humano pueda cambiar de forma? La mente. Y por último quiero citar lo último del versículo es, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es lo interesante? Es que si usted se amolda al mundo o a esta era, no cambia de forma, no tiene un desarrollo y no cambia su mente, usted no va a comprender la buena voluntad de Dios. Pero si usted no se amolda al mundo, usted es diferente al mundo, usted es diferente al tiempo, diferente a la moda, y usted inicia un desarrollo en Jesús, y Dios va cambiando su mente solamente, y así puede comprobar la buena voluntad de Dios. Miren que entonces resulta ser a veces un poquito complicado comprender a Dios. Hay personas que preguntan, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? Pero están con el mundo, no han cambiado, están en la moda del mundo. ¿Cómo creen que van a comprender la buena voluntad de Dios? Ahora, según el versículo de Romanos 12, es, no digamos complicado, es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Sí. ¿Saben por qué es difícil? Porque usted tiene que pasar este proceso. Usted tiene que hacer una metamorfosis en su vida. Usted tiene que hacer un cambio. Si usted vive en los deseos del mundo, en lo que el mundo hace, en estos días unos compañeros, había un partido en sábado, no me acuerdo quién era el que jugaba. Y entre ellos unos se dijeron a otros, yo creo que va a tocar violar el sábado, porque nos vamos a ver el partido. Una mente así no puede comprobar la buena voluntad de Dios. Y en conclusión del tema del mundano y el celestial, hermanos, es que nosotros podemos ser mundanos, es decir, estar viviendo en el mundo, hacer las prácticas del mundo y participar de la moda del mundo. Pero Jesús dijo, yo no soy de aquí, soy de ¿dónde? De arriba. Es decir, hermanos, que a pesar de que nosotros vivimos en el mundo, nosotros no somos mundanos, sino estamos viviendo vidas como si estuviéramos en el cielo. Porque si usted no se prepara aquí para vivir en el cielo, ¿cuándo se va a preparar? Jesús hace la diferencia entre la persona que está en el mundo y que hace lo malo con la persona que está en el mundo pero no es del mundo, sino que esa persona está viviendo en un plano o en una esfera celestial. Es por eso, hermanos, que aunque en esta iglesia León de Judá todos somos del mundo, tenemos el carro del mundo, la bicicleta del mundo, la moto del mundo, la casa del mundo, hay gente aquí en la iglesia que está viviendo ya como si viviera en el cielo. Es decir, que aquí en la iglesia León de Judá hay personas mundanas y hay personas celestiales. Gente que se está preparando para vivir ¿dónde? En el cielo. Por eso, hermanos, siempre tengamos presente que nuestra ciudadanía está en el cielo, no está en esta tierra. Y pregúntese, cuando usted esté haciendo algo, ¿esto me está sirviendo para ir al cielo? ¿Sí o no? ¿O simplemente es un obstáculo para que yo vaya ¿a dónde? Al cielo.